Cordial saludo. ¿Quién es tu patrón? ¿Quién es el que manda sobre ti? Es algo que tenemos que continuar desarrollando acerca de que el patrón no es nuestra identidad. Es una respuesta que aprendimos y que ahora podemos observar, comprender y transformar. Hablamos de adicción, pero no lo llamemos tanto como una adicción porque suena algo como temeroso, como que qué pasa, porque no estás llevando a ese extremo. Es una habituación emocional y respuestas aprendidas al estrés. Es esto algo que sucede en nuestro cuerpo, donde tenemos estados de activación ante esas hormonas que producen nuestros problemas. Gracias a toda la comunidad del Círculo del Despertar que está presente aquí en esta continuación del conversatorio el día de hoy. Hoy vinimos a reforzar el tema que hablamos anteriormente de la adicción de los problemas. Entonces, venimos a hacer, como lo dijimos en el conversatorio pasado, que esto no se quede solo en teoría, queremos ejecutar la práctica y que que ustedes se conectan con nosotros, se lleven algo de valor. Sí, es algo supremamente importante. Me hace pensar cuando hablamos de patrones y valor. En la naturaleza encontramos patrones, ¿cierto? Hablamos con Gregory acerca del número de Fibonacci, cómo se forma el girasol. Con la sumatoria de 1 más 1 es igual a 2, 2 más 1 es igual a 3, 3 más 2 es igual a 5. Así la forma como se cristaliza el agua, así la forma como salen las manchas del tigre. Y quiere decir que si hay patrones en el universo, ¿por qué no me puedo preguntar yo qué patrones tengo en mi vida? Y que algunos son con características de beneficio y otros que lo que llaman desaciertos o por mejorar. Entonces eso es un patrón inconsciente, es una conducta que repetimos sin comprender plenamente el origen. Y ahí es donde nace esa preocupación de nosotros como equipo de acompañantes en este camino del despertar. Que te preocupes por mirarte, como dice ahí, en el espejo y ver el espejo repetido. Gregory. Así que vamos a continuar con este breve video que creo que va a ser algo que va a complementar, va a reforzar las bases de lo que hablamos en el conversatorio pasado. Y nuevamente, gracias por tomarte tu tiempo y estar aquí con nosotros. Vamos a proceder al video. Vale, seamos sinceros. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida da vueltas exactamente sobre el mismo problema? Bienvenidos a esta exploración visual. Hoy nos vamos a sumergir en un análisis fascinante, una auditoría personal, guiada y científica para destapar esos ciclos ocultos que sin darnos cuenta dictan nuestro comportamiento y nuestros niveles de estrés. Lo que vamos a ver hoy es una herramienta basada en datos y biología. No estamos aquí para juzgar nada, sino para encender la luz y marcar el camino hacia una verdadera soberanía mental y biológica. Para llegar al fondo de esto de una forma clara, vamos a dividir este experimento en 4 fases muy concretas: la hipótesis, la primera mirada, la segunda mirada y, para terminar, el cruce. Vamos a ello. Arrancamos con la fase 1, la hipótesis, o como me gusta llamarlo, la química del drama. Para empezar, tenemos que hacernos la gran pregunta. ¿Alguna vez te has planteado si esa repetición de patrones caóticos es simplemente mala suerte? ¿O si en el fondo hay una especie de adicción biológica a los problemas? Porque claro, a menudo pensamos que el universo conspira en nuestra contra, ¿verdad? Como si fuera un destino ineludible o una maldición cósmica. Pero ojo, porque la ciencia nos dice que de místico, nada. No estamos hablando de falta de disciplina ni de supersticiones. Esto es pura y dura fisiología. Y aquí está el verdadero quid de la cuestión. Tenemos que cambiar el chip. Olvídate del concepto popular del mal karma. Aquí estamos hablando de una realidad científica, la química acostumbrada. Resulta que nuestro cuerpo es una máquina de adaptación brutal y sí, también se acostumbra al estrés crónico. Básicamente, si tu sistema nervioso se baña constantemente en cortisol y adrenalina, ¿adivina qué? Va a empezar a pedir su dosis diaria. Es como si el cuerpo te dijera: oye, necesito mi pico de estrés, y de forma totalmente inconsciente acabarás metiéndote en un drama solo para dárselo. Alucinante, ¿verdad? Por eso, la regla de oro para todo este proceso es súper estricta. Solo observar. Nada de intentar solucionar las cosas hoy.
Cuando intentamos arreglar un patrón sin entenderlo de verdad, literalmente solo estamos echando más leña al fuego de esa rueda de estrés. Así que hoy, ponte la bata de científico. Vamos a mirar los datos de la vida con pura curiosidad. La resolución ya caerá por su propio peso una vez que los datos estén sobre la mesa. Pasamos a la sección 2. La primera mirada. El espejo de 7 preguntas. Esta es nuestra prueba del algodón para detectar si esa adaptación química al estrés está activa ahora mismo. Fíjate bien en estas afirmaciones. ¿Te pasa que estás en un momento de calma total y de repente sientes que algo malo está a punto de caer? ¿Como si la calma fuera un peligro inminente? O piensa en esto otro. Resuelves un problema enorme, respiras con alivio y casi por arte de magia, ¡pum!, aparece uno nuevo para ocupar su lugar. Ojo con esto porque son los primeros indicadores de que el sistema reclama a gritos su ración de adrenalina. Ni la auditoría sigue. Toca ser brutalmente honestos aquí. ¿Sientes que en realidad estás más vivo o eres más tú en medio del caos que en la paz total? Hay que prestar atención también a si te quedas en situaciones dañinas que, aunque sabes que son malas, te resultan familiares. O fíjate en el lenguaje del día a día. Cuando alguien te lanza un simple ¿qué tal?, ¿tu respuesta automática es soltar una queja directa? Si desahogarte hablando sin parar de tus problemas te da un alivio rápido que te empuja a repetir el ciclo una y otra vez, blanco y en botella. Estamos ante un claro indicio biológico. Bueno, si vas sumando un sí por cada una de estas preguntas, vas a sacar lo que llamamos tu número. Insisto, esto no es para fustigarse, es solo un dato objetivo. Si tienes de 0 a 2, hablamos de un patrón leve, algo puramente situacional. Si sacas entre 3 y 5, el patrón está activo, tu cuerpo ya reconoce el drama como algo familiar. Pero si tu resultado está entre un 6 y un 7, madre mía, el patrón está súper arraigado, está totalmente instalado y operando en tu cotidianidad. Ahora que tienes la puntuación, vamos a afinar la puntería. El paso vital aquí es detectar exactamente dónde reside esa fricción. La pregunta que debes hacerte en privado es: ¿en qué parcela de mi vida siento que siempre pasa algo? A lo mejor es en tus relaciones de pareja, o en la cuenta del banco, o incluso en tensiones del cuerpo y la falta de sueño. Hay que acotar el terreno de juego, ¿vale? Es esencial antes de meternos en la fase de análisis. Y eso nos lleva directamente a la sección 3, la segunda mirada, el patrón en las relaciones. Aquí nos toca hacer un poco de detectives. Vas a elegir 3 relaciones importantes y vas a rastrear su hilo conductor. Piensa de forma estructurada. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál fue el momento exacto de mayor dolor o tensión? ¿Cómo reaccionaste tú en ese segundo? ¿Y cómo acabó la historia? Parece magia, pero al hacer este viaje retrospectivo, siempre sale a la luz algo alucinante. Una única firma emocional que se repite implacablemente en las 3 historias. Exactamente igual, sin importar lo distintas que fueran las personas implicadas. El verdadero reto ahora es coger esa emoción que se repite y convertirla en una frase corta y precisa, una especie de titular de tu bucle. Cosas tipo: siempre acabo sintiendo que me abandonan, doy muchísimo más de lo que recibo, o la clásica: me callo las cosas para no montar un incendio. Ponerle palabras claras a ese sentimiento es vital. Básicamente lo sacamos de la oscuridad del inconsciente y lo ponemos directamente bajo el microscopio. Una vez que esa frase está nítidamente definida, ocurre el clic. Porque, estos patrones casi nunca se conforman con vivir en una sola cajita. La verdadera revelación explota cuando empezamos a rastrear cómo esa misma emoción se filtra, se cuela e infecta a otros aspectos de tu vida que, a simple vista, no parecen tener absolutamente nada que ver con las relaciones personales. Lo que nos empuja a la cuarta y última sección: el cruce. Otros escenarios. Aquí es donde atamos todos los cabos. Vamos a cruzar las referencias de tu frase emocional con escenarios que nada tienen que ver. Por ejemplo, si tu frase era «doy más de lo que recibo», ¿resulta que también manejas el dinero bajo esa emoción, prestando o gastando sin límites? ¿Te asalta esa misma sensación de injusticia justo en los pensamientos antes de dormir? Y, escarbando un poco más, ¿a qué edad recuerdas haber sentido esto por primera vez? Pero la pregunta del millón, la más incómoda quizá: ¿cuál es la ganancia oculta que obtienes al mantener este bucle de estrés totalmente activo? Todo este trabajo de investigación riguroso culmina en algo muy sencillo: escribir tu frase espejo definitiva, una sola oración que clava tu patrón exacto seguida de las áreas de la vida que está infectando. Las finanzas, el descanso, los vínculos. Y ojo, esta información no es para leerla y tirarla, es el mapa que vas a llevar contigo durante el resto de la semana, solo para observar en absoluto silencio cómo ese mecanismo intenta saltar en tiempo real. Fíjate en esta cita porque encapsula a la perfección el núcleo de todo esto. Ver con claridad, sin juzgar, es el primer movimiento real de soberanía.
De verdad, no se trata de resolver todos los problemas de tu vida en una tarde. Ver el patrón, así, con la luz encendida, resistiendo a las ganas de fustigarse o sentir culpa, paradójicamente es lo que te devuelve el control. Es recuperar las riendas de tu biología y tu mente, simplemente activando la consciencia. Y con esto cerramos nuestro experimento de diagnóstico. Una vez que consigues ver este espejo repetido por lo que verdaderamente es, una simple adaptación química, un ciclo automático y no una maldición del destino, te dejo con esta reflexión final. ¿Qué nueva realidad empezaría a abrirse paso en tu vida si hoy mismo dejaras de alimentar esa adicción secreta al drama? Ahí lo dejo. Una frontera fascinante, lista para ser explorada. Entonces, esto tiene una estructura. ¿Qué es un patrón? Es una secuencia repetida de estímulos que tiene una interpretación, que tiene una emoción, que tiene una reacción corporal y una acción o conducta. ¿Cómo se construye ese piloto automático? Mediante experiencias, aprendizaje familiar, repetición, memoria emocional, hábitos. Y el cuerpo lo registra, ese patrón en nuestras células. La tensión arterial, la respiración, la postura, la frecuencia cardíaca, el evitar las situaciones o tener impulsividad, calma o de impulsividad. Sí, y de cierta manera es como reconocer que nuestro cuerpo se vuelve adicto a esas emociones. Entonces eso crea ese bucle continuo de querer estar repitiéndolas. Y va asociado a algo que llamamos frases o historia que sostiene esa reacción. Entonces, no soy suficiente, me van a abandonar, debo tener control, no puedo confiar. Y ahí donde está algo, ¿por qué tanto cuento? ¿Por qué tanta trabajo en este elemento del patrón de las realidades y la adicción a los problemas? Es porque desde la mirada de la descodificación emocional, que va unido a la biodescodificación de las enfermedades, y una mirada consciente donde el explorar el conflicto mediante preguntas sin afirmar que sea una emoción específica que cause de manera universal una enfermedad, pero sí nos ayuda a poder tener elementos para ir resolviendo con respecto a situaciones de enfermedad. Y también es abordar esa parte, ¿no? Porque siempre decimos, ¿no? Que el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo, ¿no? Entonces, cuando aprendemos a identificar ese patrón repetitivo o esa frase espejo, entendemos el por qué siempre repetimos el patrón, porque ya de manera inconsciente ya asimilamos ese patrón con la descarga de cortisol que vamos a recibir. O sea, y usted puede decir, no, es que yo le huyo a los problemas y cómo me buscan. Usted, su mente, hablamos que hay dos lenguajes, ¿no? El lenguaje del cuerpo, que son las emociones, y el lenguaje del cerebro, que son los pensamientos. Entonces, mientras que su lenguaje del pensamiento del cerebro dice, no, es que yo le huyo a los problemas, pero ¿cómo me siguen? Uy, no, pero es que siempre lo mismo con la misma gente, yo no pego una con mis amigos, siempre escojo mal, pero su cuerpo se está con otro lenguaje, está diciendo lo contrario. Su mente va por un camino y su cuerpo va por otro, porque su cuerpo quiere la dosis de cortisol. Entonces es ese lenguaje de los sentimientos. Entonces tomamos decisiones por sentimientos y no por racionalidad. Sí. Y en el escenario encontramos, por ejemplo, la aceptología de Gerardo Smedley, donde dice, debo aceptar que hay hechos que ocurrieron que está basado en ese piloto automático, basado en experiencia, aprendizaje, repetición, en memoria emocional. Lo acepto, reconozco el dolor que se genera, asumo la responsabilidad y sin afirmar sin asumir que esa responsabilidad sobre la respuesta presente sea permitir abuso o renunciar a actuar de manera consciente. Eso de aceptar nos da una conciencia, como un llevar hacia adentro
el proceso. Y a usted que le encanta Jacobo Greenberg, después de tener esa aceptación, combinarlo con el marco de reflexión sobre una construcción perceptiva de la experiencia y dando, pues obviamente no por un hecho desde la neurociencia, pero algo que sí en la práctica uno empieza a realizar es cómo me conecto con esa latiz, de acuerdo a que ya empiezo a hacer una transformación consciente en mí, y si lo llevo a una frase de resolución, una frase de consciente, donde puedo generar ya después en mi cuerpo una transformación, una elección de una respuesta nueva, consciente, ante un estímulo, y que llega ya no convirtiéndose en la misma emoción y se transforma ese hábito. Justo hoy monté un video en redes sociales que hablaba de eso, ¿no? Hablaba de que muchas veces creemos que para avanzar hay que sumar, ¿no? Pensamos que hay que hacer más, que tengo que ser el mejor, y en realidad hay ocasiones en las que avanzamos cuando restamos, cuando empezamos a soltar sentimientos, cuando soltamos apegos, cuando soltamos ciertas cosas que nos mantienen atados al pasado o pensando constantemente en el futuro. Entonces decía que la manera más práctica para poder avanzar es vivir en el presente consciente, en el ahora. Entonces, cuando vivimos en el presente consciente, es una manera de este ejercicio, ¿no? Identificamos cuál es ese patrón repetitivo, esa frase espejo, y en mi presente consciente lo elimino. Si ya yo sé que eso es un patrón repetitivo en mí, lo voy a soltar. No me voy a enfocar en el pasado, o sea, en qué relación en el pasado me hizo daño, en qué problemas tuve en el pasado con mis hermanos o con mis padres, con mi jefe. En el pasado fui descuidado financieramente, en el pasado no trabajé mi cuerpo, pero lo suelto. O sea, vivo en el ahora, en el presente, en la nueva versión que puedo construir. Y una frase, una palabra, un verbo. Los sueños, soñar no está bien. Querer, me enseñaron alguna vez, es desde el ego. Entonces decía yo, el deseo, que es desde el corazón. Pero aprendí con una guía hace poco, hace una semana. Yo puedo ser, puedo transformar, puedo hacer, porque eso es una manera consciente, real de llevar una transformación. Sí, es entender eso, ¿no? Que estamos en constante evolución. Entonces, no nos apegamos a ese sentimiento del pasado ni a esos patrones repetitivos. Una vez que los reconocemos, que es el objetivo principal de este ejercicio, podemos proceder a buscar por lo menos el mismo ejercicio dice, no lo resolviste, lo viste. Cuando lo ves, lo identificas, y si lo identifico, lo puedo trabajar. Entonces, es la función principal de este ejercicio, que aprendas a ver, a identificar ese patrón repetitivo. Entonces, aquí un resumen de lo que es el piloto automático, ¿cierto? Lo que nos quiere mostrar el paso a paso de entender que buscamos qué es lo que se repite, se observa la emoción, se reconoce qué nos activa o qué nos lleva a una reacción. Separamos el hecho de la interpretación, que lo vamos a ver más adelante. Identificar cómo nos protegemos es como ese tipo de respuesta. Revisamos la creencia y elegimos una nueva respuesta. Por eso Gregory ha diseñado un observatorio. ¿Cómo es, Gregory? ¿Cómo se llama? Es un experimento de 7 días para observar, no resolver el patrón que se repite en tu vida. Ok, es un experimento de observación que vamos a empezar con 2 días. 2 días porque a veces estamos
en el tanto ruido y tomar un reto es algo que parecería sencillo, pero es de práctica, ¿no? Entonces vamos a hacer 2 días de práctica. ¿Cómo es, Greg? Y no, y que esto es un tema complejo porque a muchos nos cuesta al inicio reconocer, ¿no? Reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestros problemas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Y no es fácil, es la parte más difícil de este proceso o este camino del despertar, ¿no? De la transformación. Entonces, procedemos con, eres adicto a tus problemas. Primero, vamos a abordar que esta guía no te va a pedir que cambies nada esta semana, solo que mires con curiosidad y sin juicio dónde se repite tu patrón. Dos momentos de observaciones, unos minutos cada uno. El primero te muestra si el patrón existe. El segundo te muestra dónde vive ese patrón. En tus relaciones, en tu dinero, en tu descanso. No hay forma de hacerlo mal. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si correlacionamos, hicimos una pregunta, una encuesta en el grupo y los tres principales dolores dentro de la comunidad eran relaciones, dinero y el sueño, el descanso. Sí, Y todos a la final conectan con un patrón principal, con un causante principal. Entonces, no son problemas aislados, son problemas, es un problema único que se manifiesta o se en representa diferentes. en diferentes exactamente. Es que me llamó la atención algo cuando uno empieza a trabajar en esto, eh, una frase que conecta con empezar a descubrir la emoción superficial, después la emoción profunda, que lo vamos a ver más adelante. Yo tengo una frase que conecta con las relaciones familiares, de pareja y las finanzas. Por ejemplo, si doy más de lo que recibo, si lo miras con las relaciones familiares, con un hermano, si le expresas o sientes basada en tus creencias que das más de lo que recibes de tu hermano, con tu pareja o con las finanzas. Por ejemplo, si de esa manera lo hago, inconscientemente no tengo límites con el dinero y voy a gastar más de lo que recibo. Entonces, me parece maravilloso. Y digo yo, bueno, quiere decir que si hacemos el trabajo con respecto a los patrones de la realidad, vamos a ver cambios en diferentes áreas de nuestra vida. Sí, por eso acá agregamos, ¿no? Lee cada afirmación sin apurarte, marca solo las que reconoces como verdaderas hoy, no como te gustaría que fueran. Ojo con esto. Las, Hoy, sí, exactamente. Márcalas como las reconoces como verdaderas hoy, no como te gustaría que fueran. Entonces, cuando todo está tranquilo en mi vida, siento que algo malo tiene que pasar pronto. Si te has dicho esa frase, anótala. Dale ahí, chulito. Me cuesta disfrutar un buen momento sin pensar en lo que podría salir mal. Si eso te pasa, chulito. Cuando resuelvo un problema, casi de inmediato aparece otro a ocupar su lugar. Si dices esta frase constantemente o sientes que eso te pasa, chulito. Me siento más vivo o más yo en medio de un drama que en la calma. Si eres así, identifícalo, chulito. Sigo en una situación que sé que me hace daño y no me voy. Si te sientes en esa situación o sientes que has dicho eso constantemente, márcalo. Hablar de mis problemas con otros me da alivio que después necesito repetir. Si eres esa persona que te gusta estar constantemente contando tus problemas o te sientes en paz cuando te desahogas con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, con tu familiar, con tus padres, con tu hermano, márcalo y ojo,
porque puedes estar repitiendo los problemas por esa sensación de paz o de tranquilidad que sientes cuando lo cuentas. Cuando alguien me pregunta cómo estás, mi respuesta automática incluye una queja. Si eso te pasa constantemente o lo realizas, márcalo. Luego al final vamos a contar cuántas marcaste, Exacto. ¿verdad? Aquí, ojo, hay que ser muy honesto. Recuerde que a la final no nos están mintiendo a nosotros, se están mintiendo a ustedes mismos, así que vamos a ser lo más honesto posible con esto. Vas a marcar tu número, entonces, si fueron de 0 a 2, como explicaba en el video, el patrón es leve, ¿verdad? Aparece de forma situacional, esta guía te va a ayudar a mapear en qué momento se activa. Si es de 3 a 5, si marcaste 3 a 5 chulitos, es un patrón activo. Tu cuerpo ya reconoce la familiaridad que hay en el drama y entonces tienes que observar de cerca porque ya tu cuerpo reconoce esa sensación de liberar el cortisol constantemente cada vez que vives una situación. Y si marcaste de 6 a 7 o identificaste incluso alguna otra más, está muy presente, ¿verdad? Y esta guía es lo mejor para ti porque una vez que identificamos de que somos adictos a los problemas, es el primer paso para Sí. comenzar a superarlos. Y esto es sin juicio. O sea, no estamos para juzgarnos, ¿no? Ni siquiera nosotros. No hacer un autojuicio, no es para latigarnos, es para solo ver. Observar, observar, sí, observar, porque una vez que identifiquemos el patrón y ya podemos trabajar en él. Entonces, vamos para cerrar esta primera mirada. ¿En qué área de mi vida siento que siempre hay algo? ¿En mis relaciones? ¿En el dinero? ¿En mi cuerpo? ¿En mis sueños? ¿O las tres a la vez? Entonces, aquí vas a escribir tu respuesta. Ojo, esto es solo para ti, donde tú solo la veas, no hace falta que la compartas a nadie, solo que la tengas clara para ti mismo. Entonces, lo primero, identificamos el número de veces que se repite el patrón. Segundo, identificamos en qué punto sentimos que nos están afectando. En las relaciones, en cómo manejo el dinero o en mi cuerpo. Luego vamos a la segunda parte. Elige 3 relaciones importantes en tu vida: pareja, amistad o familia, o un vínculo laboral puede ser. Para cada una, deja que estas preguntas te muestren el hilo que las conecta. ¿Cómo comenzó cada relación? ¿Qué situación generó mayor dolor o tensión? ¿Cómo reaccioné yo en ese momento? ¿Cuándo terminó o qué dificultad continúa hoy? ¿Qué emoción se repitió en las 3 historias? Entonces vas a identificar qué emoción se repitió en tu relación de pareja, en una amistad, con tu familia o en tu trabajo. Entonces, si esa emoción fuera una frase, ¿cuál sería? Por ejemplo, siempre termino sintiéndome abandonado. Siento que doy más de lo que recibo. Evito hablar para no generar más conflicto. Y hay más frases que vamos a compartir con ustedes en el grupo que tenemos de WhatsApp para que tengan de guía, ¿cierto? Con respecto a esas frases que nos ayudan a reconocer esas emociones en esas 3 tipos de relaciones que elegimos analizar. Correcto. Y esto es muy importante porque esas frases son las que nos van a ayudar para el siguiente escenario. El patrón casi nunca viene solo en un lugar. Antes de seguir, míralo también aquí. Esa misma emoción que se repitió en tus relaciones, ¿la reconoces en cómo manejas tu dinero? Un ejemplo, doy más de lo que recibo. Si dices que en tus relaciones doy más de lo que recibo, una frase que uno escucha, no, es que yo siento que en la relación yo doy más de lo que ella hace por mí, de lo que él hace por mí.
También observa si eso se repite en cómo manejas tu dinero. Prestas plata y cobras Sin menos. límites, ¿no? Ah, Exactamente. sí. Entonces no valoro mi trabajo, por ejemplo, o presto dinero y lo pierdo. Se me hace fácil prestarlo, sin límites, se le presto a uno, a otro y otro. O no valoro, o cobro menos, entonces, y se ve en la parte comercial, ¿no? En la parte profesional. Entonces, ya estamos hablando de que esa emoción, mire cómo empieza a conectar todo. Ya hablamos de que esa emoción, el de sentir que en las relaciones das más de los que recibes, ya te afecta en tus finanzas. Entonces, eres una persona que probablemente prestas dinero o das lo que no tienes. Y después te quedas en la necesidad de esa misma cosa que diste. Entonces, pero a la vez ya te está afectando las finanzas, pero a la vez esa misma emoción aparece en tu mente antes de dormir. Entonces, se refleja en tu sueño. Entonces, la primera vez que sentí esta emoción, ¿cuántos años tenía aproximadamente? Para que empiece a identificar cuándo fue la primera vez que te sentiste así. Entonces, vamos al origen de la emoción, porque ya hablamos lo que explicamos en un conversatorio pasado, ¿no? El anclaje de las emociones, patrones repetitivos o creencias limitantes. Esa emoción puede ser una creencia limitante implantada en ti En la infancia. desde la infancia. Entonces, ¿qué gano? Aunque sea incómodo, por seguir sosteniendo ese patrón, ¿qué estoy recibiendo? Si es un patrón de realidad que ves que tu vida está exitosa, próspera, abundante, con alegría, pues hay que seguir haciéndolo. Pero si reconoces que no, ahí está. Entonces, tu frase espejo. Escribe en una sola frase el patrón que se repite. Anota en cuántas áreas aparece en relación, dinero, sueño y guárdala, porque la vas a necesitar para el resto de la semana. Entonces, hasta este momento vamos a haber finalizado la primera parte de este reto de 7 días. Entonces, con esta parte inicial no vamos a resolver el problema, pero ya lo viste, ya lo aprendes a identificar y ver con claridad, sin juzgarte, es el primer movimiento real de soberanía. Entonces, vamos a compartir tu frase espejo en la comunidad. Vamos a hacer un grupo privado donde vamos a continuar los siguientes 7 días del reto y vamos a seguir este proceso o este experimento de observación juntos. Sí. Es tan importante realizar este experimento, ¿cierto? Esta guía, observación de los dos ejercicios iniciales para poder profundizar en un reto de 7 días. Porque es el método de respecto a reconocimiento de los patrones de realidad, pues incluye una búsqueda de lo que se repite, una observación de la emoción, un reconocimiento de la activación de la emoción, una diferenciación entre hecho, interpretación automática, emoción, conducta, identificación de la estrategia de protección, revisión de la creencia que sostiene el patrón de realidad y una observación consciente y transformación de ese patrón de realidad. Ese es un método, una manera de poder trabajar esa adicción a los problemas. Pero si yo no hago la búsqueda, ¿cierto? ¿Qué es eso? Primero, esa observación que no hemos hablado en el grupo y poder entenderlo reconociendo esas frases que Gregory diseñó para como coach ontológico para poder ayudarnos, porque yo me meto en ese proceso, yo encuentro elementos, frases que utilizo para las relaciones de pareja, laborales, las finanzas, con mis hijos, en fin, con mis padres, y eso, gracias a ese ejercicio, uno empieza a ser visualizador, empieza a ser observador consciente, así que anímate. Anímate, de verdad que esto es algo que no es solo por sentarnos aquí un momento de nuestras vidas, es por el deseo de transformación que hemos visto en nosotros, que lo practicamos y que adicional quisiéramos
donde tenemos el deseo y podemos compartir a través de la tecnología hoy en día con muchas personas alrededor del mundo. Y el proceso de ser un observador consciente también es un proceso de transformación, ¿no? A veces, personalmente, ¿no? Digo, se cansa uno de vivir ese patrón repetitivo, de vivir en problemas, o sea, ser un soberano de su propia realidad es vivir en armonía en tus relaciones, es vivir en abundancia financiera, es vivir con tu cuerpo en un estado óptimo, en un estado saludable. Y eso es lo que buscamos en esta comunidad, es que alinees esos tres pilares en tu vida y que puedas ser una persona soberana de su cuerpo, soberana de su mente, soberana de su espíritu, o sea, con el propósito que tengas en tu vida. Y es parte de esa transformación. Yo he escuchado a muchas personas decirme, Gregory, es que yo quisiera hacer dinero para ayudar a los demás, ¿no? Entonces yo les digo siempre, pero si vives en un proceso de mentalidad de escasez, con anclajes, con problemas, o sea, no eres soberano de tu mente, de tu cuerpo, ¿cómo puedes ayudar a otro cuando estás en un punto en el que tú necesitas ayuda personalmente? Y este inicio, esta guía de observación personal, es la base para poder tener una visión, conocer una realidad, conocer un escenario donde vamos a tener esa situación y después vamos a ver qué detona eso, qué interpretación automática, qué emoción hay predominante, hablábamos de emoción superficial, emoción profunda, qué acción o qué consecuencia, y después llegar a hacer frases de resolución basado en las creencias, rompiendo esas creencias, haciendo una pausa consciente y teniendo una transformación. Así que parece esto sencillo, pero es clave y fundamental para poder hacer el método. No se les olvide, manejo de adicción a los problemas, patrones de realidad, va con un esquema y este es el primer paso que te pedimos que hagas. Y es súper importante para nosotros, porque para poder continuar el resto de el experimento, por decirlo así, necesitamos que aprendas a identificar estos patrones. O sea, si quieres que esto no sea solo teoría más en tu vida, que se transforme en algo que sea práctico, ejecutable y que te dé un resultado real y tú digas, siento que de verdad estoy obteniendo una transformación verdadera, siento que de verdad estoy obteniendo resultados tangibles, es importante que comiences desde los más básicos, desde identificar los patrones repetitivos de dolor, desde identificar los patrones que te hacen adicto al problema, mejor dicho, de identificar qué es eso que llevas arrastrando, que no te deja continuar, ese peso, soltar ese peso, para que puedas volverte una persona consciente de su presente y puedas vivir un presente en un nivel de conciencia que te permita vivir las relaciones que tú quieres, vivir en abundancia, que tu negocio sea próspero, que tu vida sea próspera, que puedas ayudar a otros, ¿verdad? Y mejorar en el estado emocional y de salud. Y sí, exactamente, que puedas tener el cuerpo que deseas, ¿por qué no? Si llevas años intentando perder peso y que he hecho dietas, he tomado medicamentos, me hice la bariátrica, me hice una cosa, la otra y sigo recuperando peso, puede ser que ese peso vuelve porque hay una emoción en ti que no te deja. Hay un vacío emocional que quieres llenar, por ejemplo, Y se refleja en el peso. en el peso. Porque de paso, si a nivel hormonal el cortisol te produce subir de peso, entonces igual te alimentas bien, haces ejercicio y siempre recuperas el peso. ¿Por qué? Porque llevas una carga emocional, llevas un factor repetitivo de problemas que te está trayendo eso nuevamente. Entonces, gracias
por compartir este tiempo con nosotros, por estar acá. Los invitamos nuevamente a realizar esta actividad y nos vemos en el próximo episodio de El Círculo del Despertar. Quienes no conocen el vínculo, vamos a dejar en la descripción del video el vínculo del grupo, el canal, para que nos sigan y tengan información de lo que ya hemos compartido. Exactamente. Por ahí estaremos compartiendo el PDF de la guía también y lo dejaremos también en un link, puede ser acá en la descripción del video, en el Drive, para que puedan descargar el PDF. Así que nuevamente gracias por estar acá y nos vemos en el próximo episodio.